Creyeron que la abuela me olvidó, hasta que una carta en su costurero cambió todo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la funeraria, mientras yo permanecía sentada completamente sola en la última fila de sillas, observando cómo mi familia se reunía alrededor del ataúd de la abuela Rosa. Se agrupaban formando un círculo protector, susurrando entre ellos mientras de vez en cuando lanzaban miradas fugaces en mi dirección. Había manejado durante 4 horas interminables desde la ciudad para estar presente en este momento tan doloroso, pero la distancia emocional que nos separaba se sentía mucho más grande que todos esos kilómetros recorridos por la carretera. La abuela Rosa había sido la única persona en toda la familia que realmente me comprendía en lo más profundo de mi ser. Mientras todos mis primos seguían carreras tradicionales y se establecían en nuestro pequeño pueblo agrícola, construyendo sus vidas alrededor de las mismas calles donde habíamos crecido, yo había elegido un camino completamente diferente. Me convertí en fotógrafa independiente, viajando constantemente por mi trabajo, viviendo en un diminuto apartamento en lugar de las amplias casas de campo que mi familia tanto prefería y valoraba. Ellos lo veían como un rechazo total a nuestras raíces más profundas. La abuela lo veía como un acto de valentía. Después de que terminó el servicio funeral, mi tío Francisco se acercó hacia mí con esa expresión familiar de desaprobación apenas contenida que yo conocía tan bien. Su esposa Marta estaba parada justo a su lado, aferrándose a su bolso como si fuera un escudo protector contra algo peligroso. «Sara, necesitamos hablar sobre el testamento», dijo con una voz que cargaba todo el peso de la autoridad que había asumido desde que se convirtió en el patriarca de la familia después de la muerte de mi abuelo. Sentí cómo mi estómago se hundía de repente. Había estado temiendo esta conversación desde el momento en que recibí la noticia de la muerte de la abuela. Pero nunca esperé que sucediera tan pronto después de haber despedido a la abuela y haberla dejado descansar en paz. Ella dejó la granja para Francisco y para mí. Intervino mi tía Linda de repente, apareciendo detrás del hombro de mi tío como una sombra. La casa principal va para Marta y Francisco. Las antigüedades están siendo divididas entre los nietos que se quedaron aquí en el pueblo. Sentí como toda la sangre se drenaba completamente de mi rostro, dejándome pálida y mareada. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso no contaba para nada en los planes de la abuela? La expresión de Francisco se suavizó ligeramente, pero sus palabras cortaron profundamente como cuchillos afilados. Lo siento mucho, Sara. Ella no te mencionó en el testamento. Quizás pensó que como te habías mudado tan lejos de aquí. La implicación quedó suspendida en el aire como humo denso y sofocante. Yo había abandonado a la familia, entonces la familia me había abandonado a mí. Incluso en la muerte, parecía que yo seguía siendo la extraña, la que no pertenecía realmente a este lugar. Conduje de regreso a la ciudad durante días que parecieron eternos. El programa del funeral de la abuela estaba arrugado sobre el asiento del pasajero de mi auto. El viaje de 4 horas se sintió interminable e infinito, lleno completamente de recuerdos vívidos de tardes de verano que pasaba en su cocina, aprendiendo a enlatar duraznos mientras escuchaba sus historias fascinantes sobre la historia de nuestra familia y las generaciones que vinieron antes que nosotros. ¿Cómo era posible que ella no me hubiera dejado absolutamente nada? Mi apartamento se sentía más pequeño de lo normal cuando finalmente regresé. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras reproducía una y otra vez en mi mente la conversación con mi tío. Siempre había sabido que era diferente del resto de mi familia, pero había creído firmemente que la abuela comprendía mis decisiones y las respetaba. Ella había alentado mi fotografía con entusiasmo, incluso posando pacientemente para retratos cuando estaba aprendiendo a usar mi cámara por primera vez. Saqué mi computadora portátil y busqué la sección de obituarios del periódico local. Ahí estaba. Rosa Margarita Thompson, querida matriarca de la familia Thompson dedicada a la agricultura, falleció pacíficamente a los 89 años de edad. El artículo mencionaba a sus hijos sobrevivientes y a todos sus nietos, enumerando sus logros y conexiones con la comunidad de manera detallada. Mi nombre aparecía solamente de pasada, identificada simplemente como la nieta Sara de la ciudad. Incluso en la muerte, yo era definida por mi ausencia en lugar de mi presencia en la vida de la familia. Las siguientes semanas se difuminaron completamente. Me sumergí de lleno en el trabajo, aceptando cada asignación de fotografía que llegaba a mi camino sin importar qué tan lejos tuviera que viajar. Bodas elegantes, eventos corporativos formales, retratos familiares, cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada y alejada de los pensamientos dolorosos.
Pero tarde en la noche, cuando la cámara estaba guardada y la edición de fotos había terminado, el dolor regresaba sigilosamente. Había perdido mucho más que a mi abuela querida. Había perdido mi conexión con una historia familiar que se extendía hacia atrás 4 generaciones completas en esa granja, la antigua casa de campo donde mi tatarabuelo se había establecido por primera vez cuando llegó a este lugar. El granero donde mi abuelo me había enseñado pacientemente a ordeñar vacas cuando era apenas una niña pequeña. El jardín donde la abuela y yo habíamos plantado girasoles cada primavera sin falta. Nada de eso sería mío para recordar o preservar para las futuras generaciones. 3 meses completos después del funeral, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Respondí adormilada para encontrar la voz de Marta al otro lado de la línea, sonando inusualmente tensa y preocupada. «Sara, sé que esto es muy incómodo, pero necesitamos tu ayuda urgentemente», comenzó sin preámbulos ni saludos. «Estamos limpiando la casa de campo para ponerla en venta en el mercado, y simplemente hay demasiadas cosas acumuladas. La espalda de Francisco le está molestando mucho últimamente, y los hijos de Linda están demasiado ocupados con sus propias vidas como para ayudarnos». Me senté en la cama de golpe, repentinamente completamente alerta y despierta. ¿Van a vender la casa de la abuela? La granja es demasiado trabajo para Francisco ahora que está mayor, y ninguno de los nietos locales quiere hacerse cargo de todo esto. Pensamos que es mejor vender mientras el mercado inmobiliario está favorable. Su tono era completamente práctico, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de desmantelar 4 generaciones completas de historia familiar y recuerdos invaluables. Mi corazón se apretó dolorosamente en mi pecho. ¿Y qué van a hacer con todas las cosas de la abuela? Por eso te estamos llamando precisamente. Hemos tomado todo lo que queremos conservar, pero todavía hay habitaciones completamente llenas de sus pertenencias. Ropa vieja de décadas pasadas, libros antiguos, utensilios de cocina de los años 50. La mayor parte probablemente es basura sin valor, pero pensamos que tal vez querrías revisar todo antes de que donemos absolutamente todo a organizaciones de caridad. La ironía no se me escapaba en absoluto. La familia que me había excluido completamente del testamento ahora quería mi ayuda para limpiar el desastre que habían heredado. Pero la oportunidad de pasar tiempo en la casa de la abuela una última vez, de despedirme adecuadamente de ese lugar lleno de recuerdos, era demasiado preciosa como para rechazarla. ¿Cuándo necesitan que esté allá? Este fin de semana sería perfecto para nosotros. Puedes quedarte en tu antigua habitación arriba, justo como cuando eras pequeña, excepto que nada era como cuando yo era pequeña y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. La abuela no estaría ahí para recibirme con galletas recién horneadas y nuevas historias fascinantes. La casa estaría vacía y fría, despojada de la calidez que la había convertido en un verdadero hogar durante todos esos años maravillosos de mi infancia. La casa de campo se veía mucho más pequeña de lo que recordaba cuando finalmente llegué y estacioné en el camino de grava. La pintura blanca se estaba descascarando en grandes pedazos, y el porche delantero se hundía ligeramente bajo el peso acumulado de tantos años sin mantenimiento adecuado. Las jardineras de flores de la abuela estaban completamente vacías y abandonadas, la tierra seca y agrietada por falta de cuidado. Era como ver a una amiga muy querida después de una larga y devastadora enfermedad. Reconocible todavía pero profundamente disminuida y cambiada por el tiempo despiadado. Marta me recibió en la puerta principal, su sonrisa tensa con toda la incomodidad evidente de nuestra situación complicada. «Gracias por venir hasta acá, Sara. Sé que esto no es nada fácil para ti». Adentro, la casa se sentía completamente hueca y vacía, como si el alma misma del lugar se hubiera marchado junto con la abuela. Había cajas apiladas por todas partes en la sala de estar, etiquetadas cuidadosamente con los nombres de mis primos. Las paredes mostraban rectángulos de pintura sin decolorar, donde fotografías familiares habían colgado durante décadas enteras. Incluso el aroma familiar de lavanda y vainilla que siempre había impregnado completamente la casa, se estaba desvaneciendo rápidamente, siendo reemplazado por el olor estéril de la cinta adhesiva de embalaje y el cartón de las cajas nuevas. «Hemos limpiado la mayoría de las habitaciones principales», explicó Marta mientras me guiaba a través del espacio vacío. «Pero el cuarto de costura en el piso de arriba está completamente intacto. La abuela pasaba tantísimo tiempo ahí arriba, y honestamente ninguno de nosotros sabía qué hacer exactamente con todos esos materiales de manualidades acumulados durante años». Mi corazón se elevó ligeramente con una pequeña esperanza. El cuarto de costura había sido el santuario personal de la abuela.
el lugar donde me había enseñado a bordar y hacer colchas durante las largas visitas de verano que pasábamos juntas. Si alguna parte de la casa todavía conservaba su esencia verdadera, sería precisamente allí arriba. Toma todo lo que quieras de ahí arriba, continuó Marta con generosidad forzada. La máquina de coser probablemente vale algo de dinero, pero el resto son solo retazos de tela vieja y patrones antiguos sin ningún valor real. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi propia voz para responder adecuadamente. Para Marta eran simplemente materiales de manualidades sin importancia. Para mí era el repositorio invaluable de innumerables tardes pasadas aprendiendo al lado de la abuela. Sus manos pacientes y expertas guiando las mías mientras trabajábamos en proyectos que parecían imposiblemente complejos para mis pequeños dedos infantiles. Subí las escaleras estrechas hasta el segundo piso, mis pasos haciendo eco en el pasillo completamente vacío. La puerta del cuarto de costura estaba ligeramente entreabierta, y la empujé con dedos temblorosos llenos de anticipación y miedo. A diferencia del resto de la casa que había sido saqueada y vaciada, esta habitación permanecía exactamente como la abuela la había dejado en sus últimos días. La luz del sol entraba a través de las cortinas de encaje delicado, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos espíritus danzantes. Su antigua máquina de coser Singer descansaba sobre la mesa de madera junto a la ventana, con una colcha a medio terminar todavía estirada debajo del prensatelas, esperando pacientemente manos que nunca regresarían. Carretes de hilo en absolutamente todos los colores imaginables llenaban los estantes cuidadosamente organizados, y retazos de tela desbordaban de canastas de mimbre esparcidas por toda la habitación. Pasé mis dedos suavemente a lo largo del borde de la colcha sin terminar, reconociendo inmediatamente el patrón intrincado. Era un diseño de anillo de bodas, el mismo que ella había hecho cuidadosamente para cada uno de sus nietos cuando se casaban. Todos excepto para mí. Nunca me había casado. Nunca le había dado la oportunidad de crear este símbolo hermoso de amor y continuidad para mi futuro incierto. La habitación olía exactamente como ella, esa mezcla reconfortante de suavizante de telas y el agua de rosas que se aplicaba detrás de las orejas cada mañana sin falta. Me hundí en la vieja mecedora donde solía sentarse mientras cosía a mano con paciencia infinita. Y por un momento mágico casi pude escucharla tarareando los viejos himnos religiosos que tanto amaba cantar. Había cajas de patrones apiladas contra una de las paredes, sus bordes gastados por décadas enteras de uso constante. Abrí una al azar y encontré plantillas de papel de seda para ropa de niños pequeños, cada pieza cuidadosamente etiquetada con su letra arácnida y temblorosa. Otra caja contenía decoraciones navideñas que ella había cosido a mano, calcetines de fieltro con nuestros nombres bordados en hilo dorado brillante, ángeles de tela con delicadas alas de encaje blanco. Cada artículo individual contaba una historia silenciosa de amor expresado a través de aguja e hilo incansable. Este no era simplemente un cuarto de costura ordinario. Era un museo completo de devoción. Un testimonio permanente de la manera en que la abuela había tejido a su familia unida con puntadas pacientes y cuidadosas durante toda su vida. Pasé horas completas en el cuarto de costura, perdida en los recuerdos. Revisando cuidadosamente los tesoros acumulados de la abuela, cada descubrimiento se sentía como recibir un pequeño regalo precioso desde más allá de la tumba. Encontré el primer muestrario que había bordado en mi vida, mis puntadas torcidas y desiguales preservadas cuidadosamente entre hojas de papel de seda. Estaba el delantal que ella había usado cada día de Acción de Gracias sin excepción, manchado con décadas de goteos de pavo y amor derramado en cada comida familiar. En la esquina más alejada del cuarto había una caja de costura de madera ornamentada que nunca había notado antes en todas mis visitas. Era claramente muy antigua, con flores intrincadamente talladas decorando su tapa y bisagras de latón que se habían empañado con la edad y la falta de pulido. A diferencia de todo lo demás en la habitación, parecía colocada deliberadamente, posicionada exactamente donde la luz de la tarde capturaría su superficie pulida y la haría brillar. Levanté la pesada tapa con cuidado, esperando encontrar más carretes de hilo o quizás sus buenas tijeras de bordar que guardaba con tanto celo.
En cambio, la caja estaba dividida en pequeños compartimentos múltiples, cada uno forrado con terciopelo azul descolorido por el tiempo. La mayoría estaban completamente vacíos, pero uno contenía una colección fascinante de dedales antiguos, y otro contenía botones que parecían haber venido de vestidos de la época victoriana. Mientras exploraba cuidadosamente cada compartimento con mis dedos curiosos, encontré algo completamente inesperado. Una pequeña palanca oculta debajo del forro de terciopelo de la sección más grande. Cuando la presioné con fuerza, escuché un clic suave y un compartimento secreto se abrió en el fondo de la caja con un movimiento mecánico perfecto. Mi respiración se detuvo por completo. Adentro yacía un sobre sellado, amarillento por la edad acumulada y dirigido con la letra familiar inconfundible de la abuela. Para mi querida Sara, cuando el momento sea el correcto. Mis manos temblaban violentamente mientras levantaba el sobre con reverencia. Era más pesado de lo esperado, como si contuviera mucho más que simplemente una carta. El sello estaba completamente intacto. La cera llevaba la impresión de un viejo anillo de sello que recordaba que la abuela usaba en ocasiones especiales e importantes. Lo que sea que estuviera adentro había estado esperándome pacientemente, escondido como un tesoro secreto destinado solamente para mis ojos. La familia había estado completamente equivocada todo este tiempo. La abuela no me había olvidado en absoluto. Llevé el sobre con extremo cuidado hasta la cocina de abajo, necesitando desesperadamente el confort familiar de la vieja mesa de madera de la abuela para abrir lo que se sentía como un mensaje directo desde más allá de este mundo. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras rompía cuidadosamente el sello de cera, tratando de no dañar lo que podría ser mi última comunicación real con ella. El sobre contenía varios artículos diferentes. Una carta escrita a mano en su mejor papel de escribir. Una pequeña llave de latón antigua, y lo que parecían ser documentos legales oficiales. Desdoblé la carta primero con dedos temblorosos. Mis ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas al ver su cursiva cuidadosa y elegante. Mi queridísima Sara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto en este momento, entonces yo ya me he ido de este mundo. Y rezo fervientemente porque hayas encontrado esta carta en mi caja de costura exactamente como había planeado que sucediera. Sé perfectamente bien que la familia cree que no te dejé absolutamente nada en mi testamento oficial. Y permití deliberadamente que pensaran eso por razones que se volverán completamente claras muy pronto. Tuve que detener mi lectura para secarme los ojos con el dorso de mi mano. Ella lo había sabido todo este tiempo. De alguna manera misteriosa, ella había sabido exactamente qué pasaría después de su muerte. Siempre fuiste diferente de todos los demás en esta familia, mi querida niña. Donde ellos veían las raíces como cadenas que los ataban, tú veías el mundo entero como pura posibilidad infinita. Donde ellos encontraban comodidad segura en la tradición inquebrantable, tú encontraste el coraje necesario para abrazar el cambio. Los amé a todos ellos profundamente. Pero te comprendí a ti de una manera que quizás solamente otra soñadora podría realmente entender en su corazón. La carta continuaba extensamente, explicando con lujo de detalles que el testamento oficial había sido deliberadamente incompleto desde el principio. Había trabajado secretamente con un abogado en la ciudad, alguien que la familia no conocía en absoluto, para crear un documento completamente separado que garantizaría que yo recibiera exactamente lo que ella realmente quería que tuviera. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional del centro de la ciudad. Número de caja 247. Adentro encontrarás la escritura de la antigua casita en los 40 acres del fondo de la propiedad, la que perteneció a tu tatarabuela cuando era joven. Ahora es completamente tuya, junto con todo lo necesario para restaurarla adecuadamente. Leí la carta 3 veces completas antes de que las palabras realmente penetraran completamente en mi mente aturdida. La casita de piedra. La recordaba vívidamente de las visitas de mi infancia. Una pequeña casa de piedra escondida en un bosquecillo de robles majestuosos en el borde más lejano de la propiedad familiar. Había estado abandonada durante décadas enteras, pero la abuela solía llevarme allí para hacer picnics especiales, contándome historias fascinantes sobre mi tatarabuela que había vivido ahí como una joven recién casada llena de sueños. Sé perfectamente que la casita necesita muchísimo trabajo de restauración, continuaba la carta con su voz práctica. Pero también sé que tienes la visión necesaria para ver exactamente lo que podría llegar a ser con amor y dedicación. La caja de seguridad contiene suficiente dinero para restaurarla apropiadamente y con dignidad,
junto con algunas otras sorpresas que creo sinceramente que apreciarás muchísimo. Mi visión se nubló nuevamente con lágrimas mientras leía su explicación detallada. Había estado planeando esto meticulosamente durante años completos, apartando dinero silenciosamente poco a poco y trabajando con su abogado de confianza para asegurar que la casita pasara a mis manos sin el conocimiento absoluto de la familia. El testamento oficial había dividido la propiedad principal entre sus hijos como ellos esperaban, pero la casita y sus 5 acres circundantes habían sido legalmente separados muchos años atrás, mucho antes de que nadie pudiera sospecharlo. Quería que tuvieras un lugar real al cual regresar a casa, Sara. No la gran casa de campo con todas sus expectativas sofocantes y recuerdos de conformidad forzada, sino un lugar que pudiera ser verdadera y completamente tuyo. Un lugar donde puedas crear tradiciones completamente nuevas mientras honras las antiguas de maneras que solo tú puedes imaginar. La carta continuaba explicando que también había incluido en la caja de seguridad el viejo equipo de fotografía de mi abuelo, cámaras y lentes de los años 50 que él había usado para documentar meticulosamente la vida en la granja. Había guardado cuidadosamente cada fotografía que yo le había enviado durante todos estos años, y quería que continuara la tradición familiar de capturar momentos importantes, solo que a mi propia manera única. No eres la oveja negra de esta familia, mi amor. Eres la única que llevará nuestra historia hacia adelante de maneras que los demás ni siquiera pueden comenzar a imaginar. Permanecí sentada en la cocina durante muchísimo tiempo, sosteniendo la carta contra mi pecho y tratando de procesar absolutamente todo lo que acababa de aprender. La casita era completamente mía. La abuela no solamente no me había olvidado, sino que me había dado algo infinitamente más precioso que dinero o antigüedades materiales. Me había dado un lugar donde realmente pertenecía en este mundo. Eventualmente escuché el auto de Marta en el camino de entrada de grava. Entró por la puerta trasera cargando bolsas del supermercado, claramente planeando quedarse para la cena mientras continuábamos revisando las pertenencias de la abuela. ¿Encontraste algo interesante allá arriba en el cuarto de costura?, preguntó casualmente, dejando las bolsas pesadas sobre el mostrador de la cocina. Levanté la carta, observando cómo su expresión cambiaba dramáticamente al reconocer la inconfundible letra de la abuela. De hecho, sí, encontré esto escondido en su caja de costura. El rostro de Marta se puso completamente pálido mientras le explicaba con voz temblorosa lo que la carta contenía en detalle. Se hundió pesadamente en una de las sillas de la cocina, su boca abriéndose y cerrándose repetidamente como un pez fuera del agua. «Eso es completamente imposible», finalmente logró decir con voz ahogada. Francisco manejó personalmente todos los trámites legales con el abogado de la familia. No hubo ninguna mención en absoluto de ninguna casita o propiedad separada en ningún documento, porque fue manejado por un abogado completamente diferente que nadie conocía, expliqué con suavidad, tratando de no sonar triunfante. La abuela planeó esto con muchísimo cuidado durante años. Quería asegurarse absolutamente de que yo tuviera algo que fuera verdadera y completamente mío, sin interferencias. La expresión de Marta cambió lentamente de shock total a algo que parecía casi como alivio genuino. «Entonces, ¿no quedaste completamente fuera después de todo del legado familiar?», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «No», respondí, doblando la carta cuidadosamente como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «No quedé fuera en absoluto». Nos sentamos en silencio incómodo durante un largo momento, el peso completo de las dinámicas familiares complicadas y los malentendidos acumulados colgando pesadamente entre nosotras como una cortina invisible. Finalmente Marta habló nuevamente con voz más suave. «Siempre decía que eras especial, ¿sabes? Diferente de todos nosotros de maneras importantes. Francisco solía molestarse cuando ella hablaba sin parar sobre tu fotografía y tus aventuras emocionantes en la gran ciudad. Por primera vez desde el funeral doloroso, sentí que estaba teniendo una conversación real y genuina con un miembro de mi familia que realmente me veía como persona. A la mañana siguiente, bien temprano, conduje hasta el Banco Nacional del Centro con la llave de latón apretada fuertemente en mi palma sudorosa. La gerente del banco, la señora Hernández, había conocido a la abuela durante décadas enteras y me recibió con calidez genuina cuando le expliqué exactamente por qué estaba allí. «Rosa me mencionó que probablemente vendrías pronto», dijo amablemente, guiándome hacia la bóveda segura. Fue muy específica sobre las instrucciones precisas para esta caja de seguridad. Dijo que sabrías cuándo el momento era el correcto para venir. La caja de seguridad era considerablemente más grande de lo que había esperado encontrar.
Adentro descubrí un grueso sobre de Manila que contenía la escritura de la casita y la propiedad circundante, exactamente como la abuela había prometido fielmente en su carta. Pero había muchísimo más de lo que jamás hubiera imaginado. Fajos de billetes cuidadosamente contados y envueltos sumaban mucho más que suficiente para restaurar la casita completamente de principio a fin. También había bonos de ahorro a mi nombre, comprados meticulosamente a lo largo de los años con pequeñas cantidades que debieron haber sido ahorradas con gran esfuerzo de su modesta pensión mensual. Pero el descubrimiento más precioso e invaluable fue una colección completa del equipo de fotografía de mi abuelo, cuidadosamente preservado en estuches hechos a la medida específicamente para cada pieza. Su vieja cámara Leica que él tanto amaba, varios lentes vintage en condición perfecta y un fotómetro que todavía funcionaba perfectamente después de tantas décadas. Envuelta delicadamente en papel de seda había una nota escrita con la letra inconfundible de la abuela. Él hubiera querido que tú tuvieras todo esto. Tienes exactamente su mismo ojo extraordinario para capturar el alma verdadera de cada momento único. En el fondo absoluto de la caja de seguridad había un álbum de fotografías que nunca había visto antes en toda mi vida. Contenía absolutamente cada fotografía individual que le había enviado a la abuela durante todos estos años, cada una cuidadosamente montada y etiquetada con fechas precisas y ubicaciones detalladas. Fotografías de mis viajes extensos por el mundo, retratos espontáneos que había tomado de extraños fascinantes en cafeterías acogedoras, paisajes impresionantes que me habían conmovido tanto que tuve que capturarlos para siempre. Ella los había atesorado absolutamente todos sin excepción. La página final del álbum contenía una fotografía de la casita de piedra tomada décadas atrás, cuando todavía estaba habitada y completamente rodeada por un jardín floreciente y vibrante. Una nota estaba cuidadosamente adjunta. Tu lienzo te espera pacientemente, mi querida artista talentosa. Armada con la escritura oficial y un renovado sentido profundo de propósito en mi vida, conduje hasta la casita esa misma tarde. El camino de tierra que conducía hacia ella estaba completamente cubierto de maleza silvestre, y las ramas de los árboles raspaban ruidosamente contra las ventanas de mi auto mientras navegaba por el sendero sinuoso a través del denso bosquecillo de robles antiguos. Cuando la casita finalmente apareció ante mi vista, mi corazón simultáneamente se elevó con esperanza y se hundió con preocupación realista. Las paredes de piedra eran completamente sólidas, construidas para durar eternamente por artesanos expertos que realmente comprendían su oficio tradicional. Pero el techo se hundía peligrosamente en varios lugares, y la hiedra salvaje había reclamado agresivamente la mayoría de las paredes exteriores. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera, y el porche delantero se había derrumbado parcialmente por años de abandono total. Sin embargo, incluso en su estado dilapidado y descuidado, podía ver claramente el potencial extraordinario de la casita. Estaba ubicada en un claro natural completamente rodeado de árboles maduros majestuosos, que proporcionarían sombra perfecta durante los calurosos veranos y permitirían que la luz del sol invernal entrara para calentar las ventanas naturalmente. Un arroyo cristalino corría muy cerca. Su suave borboteo era audible incluso desde el jardín delantero completamente cubierto de maleza. Encontré la llave escondida exactamente donde la carta de la abuela decía que estaría, bajo la tercera piedra desde la izquierda en lo que alguna vez había sido un hermoso muro de jardín decorativo. La puerta principal se abrió con una protesta ruidosa de bisagras completamente oxidadas por décadas sin uso, revelando una sola habitación grande y espaciosa, con una chimenea de piedra impresionante dominando completamente una de las paredes principales. Las motas de polvo bailaban elegantemente en los rayos de luz solar que penetraban a través de las ventanas tapadas con tablas, y el aire olía intensamente a madera vieja y recuerdos acumulados de generaciones pasadas. Pero debajo de todo el abandono evidente, podía sentir profundamente el amor que alguna vez había llenado completamente este espacio especial. Los pisos de tablones anchos eran increíblemente sólidos bajo mis pies exploradores, y las vigas talladas a mano sobre mi cabeza hablaban elocuentemente de una artesanía excepcional que duraría fácilmente otro siglo completo más. Esto no era simplemente un edificio deteriorado más, era un lienzo en blanco esperando pacientemente que yo creara algo verdaderamente hermoso y significativo. Por primera vez desde la devastadora muerte de la abuela, sentí una chispa genuina de emoción y entusiasmo sobre mi futuro incierto. Esta pequeña casita se convertiría en mi santuario personal, mi estudio creativo, mi verdadero hogar en todos los sentidos importantes de la palabra.
Durante los siguientes meses intensos, me lancé de lleno a restaurar la casita con exactamente la misma pasión ardiente que alguna vez había reservado exclusivamente para mi fotografía profesional. Contraté a artesanos locales experimentados para reparar el techo peligroso y los cimientos dañados, pero insistí firmemente en hacer personalmente gran parte del trabajo interior yo misma. Cada clavo que martillaba cuidadosamente y cada pared que pintaba con amor, se sentía como una conversación íntima y continua con la abuela, como si ella estuviera guiando invisiblemente mi mano desde algún lugar más allá de este mundo mortal. Descubrí tesoros inesperados escondidos por toda la casita durante la restauración. Clavos forjados a mano en la construcción original que databan de más de un siglo. Un sótano para almacenar raíces que sería absolutamente perfecto para guardar vino adecuadamente y, más sorprendentemente todavía, un cuarto oscuro completo en el sótano que mi abuelo aparentemente había usado décadas atrás para revelar sus propias fotografías artísticas. La restauración gradualmente se convirtió en un puente hermoso entre mi antigua vida urbana y mi nueva vida aquí. Documenté meticulosamente cada paso del proceso de transformación con mi cámara, creando un diario visual detallado del renacimiento de la casita. Algunas de estas fotografías emotivas más tarde se convertirían en la base fundamental de mi primera exhibición importante en una galería prestigiosa, una serie titulada Reclamando el Hogar, que exploraba profundamente temas complejos de herencia, pertenencia genuina y el coraje necesario para crear tu propia definición personal de lo que significa familia verdadera. Mi relación con mi familia extendida también mejoró lenta pero constantemente a medida que avanzaba el proyecto ambicioso. Francisco y Marta comenzaron a visitarme regularmente para ver mi progreso, y podía percibir claramente su respeto creciente y genuino por todo lo que estaba logrando con tanta dedicación. Linda incluso trajo a sus hijos pequeños para ver la casita restaurada. Y observé con alegría profunda mientras exploraban el arroyo cercano y trepaban los robles majestuosos exactamente como yo había hecho décadas atrás durante mi propia infancia mágica en este mismo lugar especial. La casita gradualmente se convirtió en muchísimo más que simplemente un hogar físico. Se transformó en un símbolo poderoso de posibilidad infinita y nuevos comienzos. Convertí una habitación espaciosa en un estudio de fotografía profesional completamente equipado y otra en una acogedora habitación de huéspedes para los amigos queridos que comenzaron a visitarme regularmente desde la ciudad bulliciosa. La cocina, con su fregadero restaurado estilo casa de campo y su estufa vintage bellamente renovada, se convirtió en el verdadero corazón palpitante del hogar, donde finalmente aprendí a enlatar duraznos exactamente como la abuela me había enseñado pacientemente tantos años atrás. Un año completo después de encontrar la carta reveladora de la abuela, organicé mi primera cena oficial de Día de Acción de Gracias en la casita completamente restaurada. La lista de invitados era deliberadamente pequeña e íntima. Marta y Francisco, Linda junto con toda su familia y algunos amigos cercanos de la ciudad que se habían convertido en familia elegida para mí. Mientras observaba a todos reunidos alrededor de la antigua mesa de madera que había refinado cuidadosamente con mis propias manos, sentí la presencia tangible de la abuela tan fuertemente como si ella estuviera realmente sentada en la silla vacía que había dejado intencionalmente en la cabecera de la mesa en su honor. Después de la cena abundante y las risas compartidas, Francisco me llevó aparte hacia el porche delantero reconstruido. «Te debo una disculpa sincera, Sara», dijo con voz ronca de emoción genuina. Estuvimos completamente equivocados sobre el testamento, y estuvimos equivocados sobre ti también. La abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo todo este tiempo. Apreté su mano arrugada con cariño, comprendiendo profundamente que esta era su manera personal de darme la bienvenida definitiva de regreso al círculo familiar. Ella siempre fue la más sabia entre todos nosotros. Respondí con una sonrisa tranquila. Mientras la velada terminaba gradualmente y mis invitados se preparaban para partir hacia sus propios hogares, me encontré completamente sola en la casita por primera vez en muchos meses ocupados. Me senté en la mecedora que había trasladado cuidadosamente desde el cuarto de costura de la abuela, ahora posicionada estratégicamente junto a la ventana principal de la casita, y abrí reverentemente el álbum de fotografías que ella había guardado tan amorosamente de mi trabajo durante todos estos años. Mirando cuidadosamente a través de esas imágenes capturadas, me di cuenta de que la abuela había visto algo profundo en mí, que yo apenas estaba comenzando a comprender completamente sobre mí misma. No era la oveja negra rebelde que había abandonado egoístamente a la familia como ellos creían.
Era el puente viviente entre el pasado precioso y el futuro prometedor, la única persona que llevaría nuestras historias familiares hacia adelante de maneras completamente nuevas e inesperadas. La casita me había dado infinitamente más que simplemente un hogar físico donde vivir. Me había dado un sentido profundo de propósito verdadero, una conexión real con mis raíces ancestrales y la confianza necesaria para crear mi propia definición auténtica de lo que significa pertenecer genuinamente a algún lugar. A veces, las herencias más preciosas e invaluables no son las que están escritas formalmente en testamentos legales, sino las que están escritas indeleblemente con amor puro en los corazones de quienes nos amaron incondicionalmente. Muchísimas gracias por escuchar mi historia personal el día de hoy. Ha sido absolutamente increíble poder compartir este viaje emocional con todos ustedes, y espero sinceramente que les recuerde que a veces, los regalos más significativos y transformadores de nuestras vidas llegan en paquetes completamente inesperados. Me encantaría muchísimo escuchar de ustedes en los comentarios aquí abajo. Por favor, déjenme saber desde qué parte del mundo nos están escuchando. Y si tienen sus propias historias personales sobre descubrimientos familiares inesperados o herencias sorprendentes que cambiaron completamente el curso de sus vidas para siempre. Sus historias personales me inspiran profundamente a continuar compartiendo las mías con honestidad. Si disfrutaron esta historia conmovedora, por favor consideren suscribirse al canal para recibir más relatos auténticos de la vida real sobre familia, amor verdadero y las maneras sorprendentes en que la vida puede desarrollarse cuando menos lo esperamos. Hasta la próxima vez, recuerden siempre que el hogar no es necesariamente donde comienzan sus vidas. A veces, el verdadero hogar es precisamente donde eligen conscientemente construir su futuro con sus propias manos y corazón.